Este es el proceso típico de compresión directa. Mezclamos materiales, incluyendo excipientes e ingredientes activos. Hacemos un mezclado final donde agregamos el lubricante y por último llevamos esa mezcla al proceso de compactación en una tabletera. Para que eso ocurra, necesitamos que esos excipientes cumplan con características que ayuden a que esa formulación pueda compactarse adecuadamente. Por ejemplo, en algunos casos, los ingredientes activos se micronizan, es decir, se llevan a tamaños mucho más pequeños para mejorar su solubilidad. Este proceso termina afectando la compactación. Por eso necesitamos ingredientes que cumplan con esos requisitos. Otro ejemplo es granulación seca, que se utiliza para mejorar propiedades de flujo y densificar el material, pero esos cambios afectan el proceso de compresión. Aún así, el proceso de compresión directa se considera que es el proceso ideal para los procesos de manufactura de tabletas. Una comparación entre ambos procesos, compresión directa y granulación, desde el punto de vista del ingrediente activo, la uniformidad. Pues en la granulación, nosotros lo que estamos haciendo, o lo que se hace como parte del proceso, es aumentar el tamaño de partículas, crear gránulos, y en esos gránulos el ingrediente activo queda atrapado, ¿verdad? Eso ayuda a una mejor uniformidad. Y evitamos entonces procesos de segregación. La segregación puede ocurrir por diferencias en las partículas, diferencia en densidad, forma, tamaño, etc. La mejor forma de nosotros visualizar segregación en un caso común es cuando utilizamos una bolsa de cereales y se está acabando y vemos que en el fondo lo que queda son las partículas más pequeñas. Esas partículas más pequeñas se segregaron por diferencias en tamaño. Las más pequeñas se fueron al fondo y fueron las que quedaron al final. ¿Cómo puedo minimizar segregación? Pues una forma es teniendo materiales con un tamaño de partícula uniforme y disminuyendo el flujo. Bueno, al disminuir el flujo evitamos que esas partículas se muevan libremente y puedan separarse. Por lo tanto, cuando hablamos de segregación, hay una relación entre ese proceso y partículas que son no cohesivas. Un ejemplo de segregación podemos verlo aquí, donde un material está cayendo. Las partículas grandes se acumulan en la parte externa de este triángulo, mientras que las partículas más pequeñas se mantienen en la parte interna. Eso es segregación. Algunos otros puntos importantes. Utilizando compresión directa evitamos el uso de temperatura y humedad. Humedad se utiliza para granulación húmeda y si la granulación es húmeda necesitamos calor para remover esa humedad. También los cambios en disolución son menos comunes cuando utilizamos compresión directa y utilizamos menos operaciones unitarias o menos pasos y todo esto se traduce a que el proceso de compresión directa cuesta menos. Esta tablita nos muestra una comparación entre ambos procesos, compresión directa, granulación, y mencionamos tamaño de partícula. En granulación es mayor que en compresión directa. Esto es de forma general, el costo es mayor, compresión directa es menor. Y la generación de polvo o material particulado fino va a ser menor en granulación y mayor en compresión directa. Y esto es porque ese material fino se queda atrapado en los gránulos. De forma general, una formulación de este tipo tiene entre 0,5 y 2% de lubricantes y 0,5 y 2% de desintegrantes. Y el resto está compuesto por excipientes, por otros excipientes y por el ingrediente activo. Generalmente van en un rango entre 0,1 a 99% y los fillers y binders entre 1 a 99%. Esto hace que la selección de excipientes sea un paso crítico, especialmente ese filler y binder, ya que de ellos dependen las características de compactabilidad y de flujo de ese material. Y además porque ellos actúan como una matriz para el ingrediente activo. Algunos otros conceptos. Utilizamos en la actualidad muchos superdesintegrantes, es un tipo de excipiente, en vez de utilizar desintegrantes tradicionales como el almidón. Y esto es porque ese almidón tradicional causa problemas de flujo y lo que se conoce como softening del material.
Al utilizar superdesintegrantes como croscarmeloso, los povidona, almidones modificados, disminuimos esos problemas. Además, se requieren en compresión directa menos desintegrantes que cuando utilizamos granulación húmeda. Y otro caso de excipiente es el lubricante, que puede causar problemas en compresión directa debido a que él interfiere con el bonding o enlace entre partículas, haciendo entonces que la dureza de las tabletas disminuya. Cuatro conceptos adicionales: compactabilidad, capacidad de flujo, uniformidad de contenido y lubricación, que vamos a estar discutiendo en orden. Cuando hablamos de compactabilidad, es esa capacidad que tiene el material de compactarse, de formar un sólido cuando lo sometemos a una compresión. Así que nosotros lo que queremos es poder optimizar la dureza de las tabletas sin tener que aplicar una fuerza excesiva de compactación, manteniendo características de la tableta como desintegración y disolución. Cuando tenemos tabletas que tienen una alta cantidad de ingredientes activos, las propiedades de ese ingrediente activo son las que van a dominar las propiedades de la mezcla, ¿no? Otro punto importante es que MCC, que es celulosa microcristalina, se considera el binder real o el binder verdadero. Pero, aunque se considera el mejor y el verdadero, él ayuda a añadir dureza a la mezcla, así que, a las tabletas. Así que es bien importante tenerlo en cuenta. Y por último, nos dice que las propiedades de compactabilidad son aditivas. Es decir, cada uno de los excipientes tiene una compactabilidad, pero esa compactabilidad va a tener un efecto en la compactabilidad de la formulación final. Flujo. Nosotros, como mencionábamos en este diagrama, ese color anaranjado o chinita que vemos pasando por ahí es material particulado que está llenando esos dados. Así que necesitamos flujo para producir tabletas. Si el flujo no es bueno, vamos a tener mayor variabilidad en peso. Y si queremos mejorar el flujo, pues podemos utilizar granulación combinada con un proceso de milling. Si no queremos utilizar granulación, podemos utilizar un excipiente que se llama Glidant, que ayuda a mejorar las propiedades de flujo, ¿verdad? Siempre y cuando se use en concentraciones adecuadas, ya que si lo utilizamos en concentraciones altas, vamos a tener un efecto contrario y por lo tanto vamos a aumentar la variación en las características de la tableta. Algunos ingredientes, por ejemplo, sílica se utiliza porque ayuda a reducir segregación y además problemas de peaking, que es un defecto típico de tabletas. Y completamos este slide diciendo que la segregación está inversamente relacionada al flujo. Si queremos que un material no se segregue, necesitamos que no fluya bien. Ahora, uniformidad de contenido. Si fluye bien, tiende a segregarse y eso nos va a permitir o nos va a producir una uniformidad no adecuada del ingrediente activo. Y el último concepto era lubricación. La lubricación, ¿verdad?, es generada por un ingrediente que se conoce como lubricante y lo que hace es que, entre otras cosas, ayuda a evitar que el material se pegue en las paredes del equipo, ¿no? Este lubricante ayuda a disminuir las fuerzas de remoción de una tableta, tiene impactos en la dureza, tiene impactos en la desintegración y en la disolución. Y como ese lubricante lo añadimos en un proceso de mezclado, pues durante ese proceso el tiempo va a tener un efecto también en todas estas propiedades o características de la tableta. Así que estos filler y binders para compresión directa son materiales que han sido modificados para mejorar flujo y compactabilidad. ¿Y cómo nosotros los escogemos? Pues teniendo en cuenta algunas propiedades como por ejemplo la forma, tamaño de partícula, densidad bulk y solubilidad, porque sabemos que esos factores van a terminar afectando propiedades de flujo, de compactación, estabilidad, costo y disponibilidad. Se considera entonces, como ya hemos mencionado, que MCC es el único binder de alta eficiencia. ¿Pero qué es MCC? MCC es celulosa microcristalina.
La celulosa se obtiene por un proceso de hidrólisis. Es un polímero que se encuentra en la naturaleza de forma natural. Se estima que hay más de 50 billones de toneladas en la naturaleza. Y la fuente principal para el MCC farmacéutico es la madera. Una ventaja es que MCC es el más compatible de todos los fillers que se utilizan para compresión directa. Algunas de sus características es que tiene esa habilidad de funcionar como un binder. Tiene una densidad bulk baja, lo podemos conseguir en diferentes rangos de partículas y tiene bajos coeficientes de fricción. Este MCC se manufactura o se produce por medio de un proceso de secado por spray, donde esa mezcla entre sólidos y agua que se produce de la hidrólisis de la celulosa se seca para obtener entonces tamaños de partícula en específico. Avicel es un nombre comercial y estos códigos representan un tamaño de partículas. Por ejemplo, Avicel 101, su tamaño de partícula es 50 y vemos cómo de acuerdo al tamaño de partícula cambia la densidad tal, TAP y en algunos cambia el contenido de humedad. Y vemos aquí una comparación entre NCC y otros fillers, ¿verdad? Tenemos aquí celulosa en polvo, azúcar para compresión, almidón pregelatinizado y vemos entonces cómo esas características cambian de acuerdo a ese excipiente. Otros ingredientes que se usan como fillers y binders son la lactosa. Es buena porque sus propiedades de flujo son buenas, el problema es que no tiene una muy buena compactabilidad. Si disminuimos ese tamaño de partícula, entonces el flujo disminuye también. Así que entre más fina la lactosa, menos fluye el material. La lactosa secada por spray es uno de los fillers más ampliamente utilizados en los procesos de compresión directa. Tiene buenas propiedades de flujo, bajo contenido de humedad, un tamaño de partícula adecuado y consiste principalmente de partículas de lactosa unidas entre sí formando una lactosa amorfa, ¿verdad? Va a tener una forma bastante esférica, lo que le permite entonces una buena capacidad de flujo. Y una imagen de esa lactosa es la que podemos ver a la derecha del slide. Se utiliza también el fosfato de calcio, es un material que fluye muy bien. Vemos aquí esa imagen, se ven unas partículas bien uniformes. No es costoso, tiene una buena estabilidad tanto física como química, no es higroscópico, no absorbe agua. Si lo combinamos con NCC, produce un ablandamiento de las tabletas, ¿verdad? Disminuye la dureza de las tabletas y además, comparado con NCC, se considera que tiene un buen flujo y una baja compactabilidad. Otro ingrediente que puede utilizarse es el almidón. El almidón tradicional no tiene buen flujo y sus propiedades de compactabilidad no son tan buenas, pero el almidón se puede modificar para obtener otros almidones. Por ejemplo, el almidón 1500, que es un almidón modificado, fluye mucho mejor que el almidón tradicional. Ese almidón 1500 se compacta fácilmente. Una de las desventajas es que tiene una gran proporción de agua, pero una ventaja es que funciona también como un desintegrante. Se utilizan azúcares y azúcares de alcohol, como por ejemplo sucrose o sacarosa. Se utiliza como un filler. Hay algunos que han sido modificados para que tengan buenas propiedades de flujo o para mejorarlas y para darle una buena estabilidad desde el punto de vista del color. Lo bueno de este tipo de excipientes es que reducen o eliminan la necesidad de utilizar desintegrantes, tienen buena compresibilidad, extienden la vida útil de la formulación y además son bien solubles. Y por último, les dejo con este slide de a dónde se dirige el futuro de la compresión directa. Pues este autor nos dice que ha habido un aumento lento de compresión directa. Pero ¿cómo hacemos para que siga aumentando? Pues necesitamos obtener ingredientes similares a el NCC. Podemos estudiar compactadores, simulaciones de compactación. Podemos aplicar lo que se conoce como PAT, Process Analytical Technology, y utilizar técnicas computacionales que nos ayuden a entender o a conocer mejor lo que pasa dentro de la tabletera, que en la actualidad se considera como una caja negra.